Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy iniciamos marzo y por lo tanto espero que este mes sea el mejor mes de nuestras vidas. Y antes de iniciar la sesión me gustaría saber cómo están, cómo les ha ido, qué tal sus últimas semanas de febrero. Hola, maestro, buen día. Buenos días. Pues creo que con menos estrés que la semana pasada, pero aún con angustia de saber las calificaciones. Sí, muy bien. Yo creo que lo que han hecho ha sido de gran eh, calidad y por lo tanto no creo que bajen y vayan a reprobar ninguna materia. Y agradezco su presencia para iniciar esta sesión. Voy a hacer una pequeña actividad inicial para irnos adentrando a esta cuestión de lo que es el día de hoy. Nada más déjeme buscarla para... Permítame tantito, por favor. Mientras que la localizo. Sí, ya me lo pusiste. Ahora, ya, ya. Ahora sí, ya, ya empecé. Muy bien, mamá. Disculpe. Tenga cuidado. Buenos días. Buenos días. Bien, yo les voy a decir algunos personajes y ahorita lo que van a hacer ustedes es utilizar su memoria de largo plazo y corto y mediano. Y ustedes en su libreta van a dibujar los personajes de acorde a a cómo los recuerdan. ¿Listos? Empezamos con el primer personaje, Pato Lucas. ¿Cómo se imaginan al Pato Lucas? Conforme vayan terminando, levantan la mano, por favor, para que nos compartan su dibujo. Pato Lucas, ¿cómo se imaginan el Pato Lucas? Es un emblemático personaje. Que vaya terminando, nos muestra su dibujo, por favor, en la pantalla para nos haga favor de compartir su actividad. Ok, Dana. Bernardo, por favor. Ok, gracias. Por favor, Maite. Un poquito más, Maite, por favor. Ok, bien. Mientras que los demás lo terminan, les muestro cómo es el Pato Lucas.
Ahí tenemos la imagen del emblemático Pato Lucas. Este, el pico, obviamente, es un rasgo importante de él, el color, las patitas, los brazos que serían las alas. Bien, vamos con el siguiente, Bart Simpson. Este otro personaje que dicen que ha hecho muchas predicciones y que curiosamente han ocurrido en el transcurso de los más de 20 años que ha tenido esta caricatura, serie o como la conozcan ustedes. Ya más de 2 décadas ha estado con nosotros desarrollando una cultura pop. ¿Cómo se imaginan a Bart Simpson, el personaje principal de la familia Simpson? Conforme vayan terminando, nos van mostrando sus dibujos, por favor. No es necesario que sea todo el cuerpo, que esa es la parte más representativa, que es su cabeza. Por favor, Montserrat. Ok, bien, gracias. Gracias, Belén. Gracias, Dana. Ok, Maite. Ok, algo muy representativo, sí es el corte de cabello que tiene. Vamos a ver a este personaje que es Bart Simpson. Estos personajes que les acabo de mostrar, ¿de qué cultura es? ¿De dónde vienen estos personajes? Y por último, creo que ya la vieron, Peppa Pig, a ver cómo la dibujan ustedes. ¿Cómo dibujan a Peppa Pig? Que ha sido igual un personaje un tanto polémico y ha venido a nuestro país a hacer diferentes obras teatrales para los niños. Ok, Dana, gracias. Belén, ok, gracias. Muy bien. Montserrat, ok, muy bien, gracias. Bien, ya una vez terminado esta pequeña actividad de em, ejercitar la memoria, vamos a entrar en materia para continuar con lo que estamos trabajando sobre los temas que hemos estado em, analizando. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre lo que estamos trabajando? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran compartir?
tenemos hasta este momento. Referente a eso, maestro, ¿Sí? yo creo que vamos avanzando bien, aunque ya no dependió de usted ni de nosotros el cambio. Creo que se compaginó de manera adecuada lo visto anterior y yo creo que a partir desde las clases pasadas y más para la preparación del segundo parcial, pues ya vamos a continuar con lo del temario. Por mi parte, ha estado bien la información. Muy bien, gracias. Ahora sí que ha sido un interesante reto tomar la materia desde el punto de vista que nos acabas de comentar y por lo tanto ha sido un gusto poderlo hacer, coordinar todas estas actividades con ustedes para poder terminar este semestre de la mejor manera y eso nos permita cumplir los objetivos de formación de ustedes. Como lo han visto desde el principio, entender la educación no como un proceso formativo, sino como un proceso de ideológico donde el Estado y otros grupos hegemónicos pues lo te llegan a utilizar para poder seguir estando en la cúpula y que no se dé las transiciones para el bienestar de toda de un colectivo, sino nada más de algunos cuantos podemos ver que tienen ciertos privilegios y utilizan la educación como una herramienta, dice Michel Foucault, los diferentes mecanismos de control que se tienen, ya sea el Estado o la cúpula, a veces no nos damos cuenta y algo tan inocente que podríamos hacer mención, que es la educación, como es un aparato reproductivo en relación a lo que estamos comentando. Y en ese sentido, continuamos con este tema que es una educación hedonista. No sé si ustedes han escuchado este término hedonista. Aquí determinamos en lo que está viendo en la pantalla como una cuestión eudemonista, pero sus raíces es esta corriente filosófica hedonista. ¿Alguien sabe al respecto qué es el hedonismo? El hedonismo, algo que busca y algo que fomenta y que es como un objetivo principal, es el placer. Hay grupos ya desde la antigua Grecia que eran hedonistas y que ellos buscaban el placer como uno de los principales objetivos de la vida. Ahí tenemos a Aristóteles, Sócrates, principalmente, entre otros, este, mm, filósofos de la antigüedad. ¿Qué nos dice esta? ah, Déjenme que haga la transición porque se está tardando. Bien, entonces ahorita vamos a ver en estas sesiones a Rousseau y la ilustración, centralidad del problema educativo, el individuo, la sociedad, la educación natural y la educación negativa, el naturalismo del hedonismo. Y por lo tanto, este personaje Rousseau, Jacob Rousseau, es un personaje que surge a partir del siglo XIX y él es uno de los fundadores y pensadores mm, que hacen que la educación ya no se centre en el maestro, ya no se centre en los contenidos, en los objetivos. Y por lo tanto, él pertenece a este movimiento de la ilustración, donde se hace una transición muy interesante sobre cómo es el pasar de la historia de nosotros como seres humanos a oscurantismo, renacentismo y después viene este proceso de ilustración. ¿Qué nos dice este Rousseau, Jacob Rousseau? Él dice que el ser humano es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe. Él dice que nosotros cuando nacemos somos una tabla rasa, que no tenemos malos sentimientos y tampoco malos pensamientos. Ya cuando nosotros socializamos, interactuamos con las demás personas, es ahí donde esa parte de como hoja blanca se empieza a llenar y empieza a ver situaciones e ideas
que los vamos tomando nosotros y en determinado momento la sociedad, en la mayoría de las ocasiones, desde su pensamiento de Rousseau, dice que nos va corrompiendo. Y por lo tanto, él escribe una obra muy importante que se llama Emilio, donde dice que la educación que debe de ser planteada debe de incidir en educar el desarrollo natural del niño para que eso permita que el niño desarrolle su conciencia y distinga entre lo bueno y lo malo y eso permita que se pueda insertar en la sociedad sin ningún problema. Y eso obviamente no cree conflictos dentro de la sociedad. Y vuelvo a hacer mención, él escribe esta obra que se llama Emilio. Él dice que la educación debe de centrarse en la parte natural del niño, en su parte inocente, en su parte buena, para que se sigan fomentando valores y se sigan fomentando acciones que permitan que él se inserte en la sociedad. Y esa parte que dice en el párrafo de arriba, que la sociedad corrompa, pues sea algo que el niño pueda distinguir entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, su relación es interesante porque es individuo, educación y sociedad. Como el individuo como unidad, a través de la educación, puede ser insertado en la sociedad y puede ser un factor importante para que el individuo no sea una carga social, sino sea una eh, solución a la misma y no cree problemas y situaciones de descontrol social, sino al contrario, que la educación que recibe el niño en la parte individual le haga razonar, pensar y desarrollar esta sensibilidad, empatía y principalmente su conciencia de que cualquier cosa que él haga puede afectarnos a nosotros como sociedad y por lo tanto eh, hay un libro, no me acuerdo bien del autor ahorita, pero se llama este, La psicología de la esquina, que menciona que a veces los jóvenes se van identificando y en las colonias, en los barrios o en algún determinado bloque de la sociedad se reúnen, ya sea en una esquina, en una casa, y es ahí donde empiezan a compartir ideas y en ocasiones a veces estas cuestiones de no saber qué hacer con su tiempo y demás hacen que se conviertan como que en vándalos, en muchas ocasiones transgreden las leyes y hacen que nuestra sociedad esté en desequilibrio, porque nada más están pensando qué hacer, qué travesura, empiezan con pequeñas travesuras, pues, y después ya empiezan este, con cuestiones más graves, robos y demás, y en ocasiones esos grupitos lamentablemente son muy susceptibles a que puedan este, tener alguna adicción. Y para que eso no ocurra y no suceda, Rousseau nos dice que la educación es muy importante porque ahí va a incidir que al joven, al niño, al profesionista se le empieza a reforzar, se le empiece a motivar, se le empiece a desarrollar estas conciencias donde pueda tomar decisiones y que sean las convenientes para que no sean un problema social. Y aquí nos dice algunas ideas principales sobre la cuestión educativa. Y como lo hemos mencionado desde el inicio, la educación es un eje principal de formación para el individuo para que se pueda insertar en la sociedad. Y nos hace algunas preguntas que en algún momento de sus trabajos yo también les he hecho algunas preguntas, esperando que en el transcurso de lo que estamos llevando las clases y las sesiones, las podamos contestar. ¿Cómo fomentar al ser humano sin corromper su esencia natural? ¿Cómo, por ejemplo, los maestros, cómo pueden dar sus clases sin que su historia de vida pueda ser llevada al salón de clases y eso, por llamarlo de esta manera, contaminemos con nuestros pensamientos, con nuestras ideas de las cosas negativas de lo que hemos vivido, no incidan en la educación de los jóvenes, de los niños y de los adolescentes? Es aquí una interesante pregunta, ¿cómo formar al ser humano sin corromper su esencia natural? Este, evitando películas que puedan afectar su desarrollo tanto
eh, mental como física, espiritualmente, por llamarlo de esa manera. Y aquí rescata nuevamente esta pregunta, ¿qué papel juega la educación para que el individuo sea feliz, tanto en la manera individual como en la manera colectiva? No sé, me parece que con ustedes comenté algo al respecto. Nosotros vamos a ser felices cuando tengamos una casa, un trabajo, podamos viajar, salir, comprar las cosas que nos gustan y que queremos. Ahí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿realmente cuando tengamos las cuestiones materiales podremos satisfacer la necesidad de felicidad? ¿O desde ahorita ya podemos empezar a ser felices disfrutando lo que tenemos sin que nos interrumpa nuestra felicidad por lo que no tenemos? Nos hace hacer, Son este, metas que al fin de cuentas no, pues no nos llena. sí, 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 te escuchamos. ¿Nos vuelves a compartir tu aporte, por favor? Bueno, yo en mi punto de vista desde, por ejemplo, lo que es lo material, Sí, este, pues al fin de cuentas no nos llena. Son las experiencias y lo que vivimos en la vida sin corromper o destruir. Por ejemplo, yo a mis hijos como los educo, ¿no? sí, Y, y sí. principalmente yo creo que la salud es lo primero que debemos de tener. Ok, muy bien. En efecto, en relación a lo que acabas de comentar, a veces invertimos nuestra salud para tener un mejor trabajo y después lo que ganamos en el buen trabajo que tenemos, pues lo gastamos en nuestra salud y se hace ahí como un círculo vicioso donde eh, perdemos la esencia misma del aquí y de la ahora. Por eso hay muchas corrientes. El taoísmo, por ejemplo, hace mención que la parte más importante es el aquí, porque las personas que en ocasiones estamos con cierta nostalgia, con cierta depresión, vivimos en el pasado y la gente que tiene estrés, que tiene ansiedad, vive en el futuro. Y en ocasiones todo lo que nos rodea, todo lo que vivimos y tenemos una cantidad de información impresionante que es tan agobiante a nivel personal y colectivo que a veces no vemos si puede haber alguna esperanza para una mejor calidad de vida. Y lo podemos ver con el vecino país que dice tantas cosas y nos quieren amedrentar utilizando ciertas cuestiones ideológicas de hegemonía cultural y por lo tanto a veces si no estamos listos y preparados, pues puede ser muy agobiante todo ese tipo de cuestiones. Y cómo poder hablar con los hijos, con los alumnos, sin que esto también sea agobiante para ellos. Y esta cuestión de la felicidad. No sé si el 15 me parece que fue el 15 de febrero, les comentaba sobre este otro autor, Eric Fromm, que hablaba acerca de lo que es la felicidad y muchos pensamos que la felicidad se encuentra fuera en las cuestiones materiales, en los objetos y él dice que la felicidad no se busca, sino se construye todos los días. Y por lo tanto, pues tenemos varias variantes en cuestión de lo que estoy comentando y es ahí donde cada uno de nosotros no tenemos albedrío para tomar la mejor decisión para poder vivir con una mejor calidad de vida. Gracias por el comentario. Bien, y aquí está esta cuestión, esta dualidad, nosotros como individuos y esta cuestión de que obviamente tenemos que vivir en sociedad y por lo tanto tenemos una interacción y un desafío. La educación debe permitir el desarrollo del individuo mientras lo preparan para la vida en sociedad. Algo importante y básico, la educación no nada más prepara para la vida profesional, sino también prepararnos para la vida individual y colectiva. En este libro que les comentaba de Eric Fromm, que habla acerca de este, ay, um, sobre el amor. Él decía, si nosotros igual nos preparáramos para poder
si nosotros nos preparamos para ejercer una carrera, una profesión, también tendremos que prepararnos, educarnos para poder ejercer estas cuestiones de amor y de compartir una relación entre pareja y los hijos. Y él dice y comenta que sería mucho mejor porque eso tendremos conocimientos en relación a qué tendremos que hacer en pareja, qué tendremos que hacer con los hijos para que pudiésemos tener una mejor calidad de vida como familia. Por lo tanto, la educación a veces únicamente nos prepara para la vida profesional, pero a veces olvidamos cosas esenciales que tenemos como desafío. Aquí está este desafío. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el desafío? Yo, maestro. Equilibrar la libertad personal y la necesidad de normatividad social sin imponer restricciones que impidan el crecimiento natural. ¿Quién me puede, quién nos puede compartir su pensamiento sobre este párrafo como desafío? Por favor, Belén. ¿Me escucha? Sí, claro y fuerte. Ah, bueno, pues buenos días a todos. No sé, yo retomando, ahorita escuchando esto, se me viene a la mente el video que nos hizo analizar Sí. y nos decía que efectivamente debe de haber un giro en el enfoque de la educación. Yo quisiera aterrizarlo, por ejemplo, al área de la salud, en donde a nosotros como enfermería siempre nos educaron para curar. Y cuando realmente lo importante considero yo que debería de ser prevenir a través de Ujú. la prevención, que nosotros tuviéramos ese enfoque de prevención, pues yo considero que las personas pudieran ser más felices, más plenas, porque el hecho de tener una enfermedad genera problemas económicos, sociales, con la familia, lo vemos, por ejemplo, en el área hospitalaria, cuando hay pacientes que ya tienen muchísimo tiempo hospitalizados, pues no solo es su enfermedad, sino ya la situación económica, o los cuidan o trabajan para poder, pues continuar con los tratamientos. Entonces, considero, no sé si ese ejemplo sea bueno, Sí, sí, y como sí. ayer decía el análisis, bueno, yo lo escuché ayer, ¿no? Es importante que la educación vaya enfocada al poder resolver los retos diarios de la vida, no solo que sea una calificación de 10 de 8, sino que realmente seamos personas con un pensamiento crítico que nos permita pues vivir plenamente la vida y generar un pensamiento crítico. Gracias. No, a ustedes, muchas gracias por el comentario. Es muy acertado. En nuestra vida cotidiana, pues tenemos muchos elementos y alimentos, por ejemplo, que ya se han visto que son tóxicos y que son muy dañinos para nuestro cuerpo. Ahí está lo que es el refresco, muy conocido, por cierto, el alcohol, el tabaco. Entonces, el desarrollo de nuestra conciencia en relación de que si nosotros ingerimos, tomamos o fumamos, etcétera, pues va a haber un daño para nuestra salud. Y si lo hacemos desde muy temprana edad, pues las consecuencias van a ser muy graves. Y es ahí donde empezamos a desarrollar el pensamiento crítico y propositivo, o sea, como comida chatarra, tomo refresco, o opto por cuestiones mucho más saludables. Y eso es lo que buscamos, o lo que yo busco en ustedes. Primero, desarrollar mi conciencia para después la conciencia colectiva. Desde el lugar donde están trabajando ustedes, cómo pueden ustedes incidir en cambio para cambiar esas mentalidades que a veces no tenemos, del autocuidado de la salud, de la prevención, de pensar y de analizar una comida chatarra o un alimento nutritivo, la fruta, la verdura y ese tipo de cuestiones. Y es ahí donde es importante la educación para que nos ayude a tomar mejores decisiones. Gracias. Bien, educación natural y educación negativa. Una educación natural se basa en favorecer el desarrollo espontáneo de los niños, permitiendo que su curiosidad y experiencia guíe el aprendizaje.
Decía Albert Einstein, si nosotros desarrollamos y tenemos la curiosidad de un niño, imagínense lo que podríamos descubrir y aprender. Llega un momento de nuestras vidas que pensamos que lo que tenemos como preparación profesional es más que suficiente y ustedes están haciendo una interesante em, toma de decisiones porque lo que tienen con el avance del tiempo y de la ciencia y la tecnología, pues hay que estarse en constante actualización y por lo tanto algo que pugnamos es el desarrollo de ustedes para que desarrollen más la curiosidad y utilicen su experiencia para que ustedes obtengan y creen nuevos aprendizajes. ¿Qué decía Rousseau sobre una educación negativa? Pues lamentablemente a veces nos centramos únicamente en el conocimiento y influenciamos de una manera inadecuada a los niños y a los jóvenes y no les permitimos descubrir el mundo que nos rodea porque ya nosotros a veces les decimos cómo hay que hacer las cosas y lo podemos ver bien en el video de otro ladrillo en la pared, cómo los preparamos nada más para que ellos se inserten en el campo laboral sin otro tipo de pensamientos que les permita este, liberarse de las situaciones que continuamente nos rodean. Y por lo tanto, es importante, vuelve a tomar este punto Rousseau, de desarrollar individuos críticos autónomos y algo esencial e importante, felices. Y algo esencial que no estamos logrando mucho es el cuidado y el respeto a nuestro ecosistema y naturaleza. Estamos viviendo ya esta cuestión del calentamiento global, de el efecto invernadero que está haciendo muchos problemas de salud para todos nosotros. Y por lo tanto, vean ustedes cómo nuevamente el eje principal es la educación con un sentido crítico, donde desarrollamos personas autónomas y sobre todo felices, que no estén angustiados, preocupados por el día de mañana y eso no los tenga con ansiedad de qué va a pasar, qué va a ocurrir, sino todo lo contrario, disfrutar el aquí y el ahora en un entorno que sea propicio para la convivencia humana. Faltan algunos 2 minutos para terminar la sesión. Si se llega a cortar cuando yo esté hablando, nos volvemos a conectar con el mismo link, por favor. ¿Les parece bien 5 o 10 minutos de receso o quieren que sea continuo? Sí, profe, está bien. El Muchas receso, por gracias. favor. Ok, nos faltan unos 4 minutos para terminar esta sesión. Tomamos 10 minutos de receso para, me dicen la hora para sincronizar. 10:33. 10:33. Cuando se termine la sesión, marcaríamos 10 minutos más para regresar nuevamente a la sesión, por favor. Sí, profe, gracias. Muchas A gracias. ustedes, con gusto. Ok. Ok. Bien, y aquí lo que yo les comentaba sobre esta parte tan importante de la felicidad, que no es un constructo material, sino un constructo interno donde el desarrollo natural y libre de nosotros como personas y como individuos es de suma importancia. Y por lo tanto, la educación debe de ser un proceso de descubrimiento constante y de protección y no de imposición. Que nos digan, recuerdan ustedes que vimos a este francés, que, em, wow, se me fue el nombre. Permítanme tantito. Aquí tengo Michel Foucault. Michel Foucault, que hablaba acerca de lo que es eh, la violencia simbólica, que hay un currículum ya predeterminado, ya con los temas que se tienen que abordar y se tienen que desarrollar, sin tomar en cuenta aspectos importantes del desarrollo del individuo. Y aquí viene la imposición. Y por eso él menciona Rousseau sobre la importancia de qué, de que estos enfoques eh, eviten estas cuestiones tradicionales y por lo tanto que no sean enajenadores, sino todo lo contrario, que permita un crecimiento individual del individuo y que eso permita tener una toma de decisiones que le permita entablar una educación que le permita, bueno, disculpen tantito, este enfoque ayuda al individuo a que él tome riendas de su vida y busque lo que le hace feliz y lo que le permite tener
un mejor desarrollo tanto en la vida individual como profesional y obviamente dentro de la sociedad. Que no se le imponga lo que tenga que estudiar, que no se le imponga lo que tenga que hacer, sino al contrario, su misma naturaleza, su vocación de servicio a la misma sociedad le va a permitir escoger y elegir qué es mejor para él y eso le va a permitir tener una mejor calidad de vida. No sé si les ha pasado a ustedes de que a veces hay hasta la propia familia nos quiere imponer lo que debemos de estudiar, lo que tenemos que hacer, qué decir y hasta qué vestir. Y no falta también en la televisión, en la radio y en las redes sociales que quieran imponernos ciertas cosas y en ocasiones cambian nuestra propia naturaleza porque nos imponen cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta que las estamos reproduciendo. Y como conclusión, voy a regresar ahorita con la conclusión. Ya falta muy poco para terminar esta sesión y por lo tanto voy a retomar a Rousseau sobre este pensamiento que él nos abre y nos dice sobre el individuo.